De nuevo con todos ustedes en estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, siempre por internet. Como siempre les decimos, hemos superado ya cerca de las 26.000 visitas diarias, que se dice pronto, y seguimos manteniendo el liderazgo de los medios de comunicación en internet en Castilla-La Mancha. Y por cierto, muy próximo de grupos nacionales y multinacionales de ámbito mucho mayor que el nuestro, cosa que les agradecemos a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de infraestructuras, de inversiones, tanto en la provincia de Albacete como también en Castilla-La Mancha. Y para eso tenemos pues al responsable de infraestructuras de la Ejecutiva Socialista, es secretario de Organización del Territorio del Partido Socialista Obrero Español y además concejal en el Ayuntamiento de Albacete, mi amigo, compañero Emilio Sáez. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien y encantado de estar aquí contigo, Manolo. Yo me alegro mucho de que estés aquí, sabes que te aprecio en lo personal y en lo profesional. Te lo he dicho en privado y te lo digo públicamente. Muy bien. Es mutuo. Vamos a empezar, si quieres, por algo creo que es prioritario, porque es el proyecto de la autovía del Júcar, porque al final parece ser que entre unos y otros el proyecto no sigue para adelante. ¿Cómo está la situación actualmente, Emilio? Bueno, lo primero que hay que decir es que unos aprobamos un proyecto que lo hicimos de manera responsable, lo aprobamos por fases para que el desembolso de la comunidad autónoma fuera el adecuado a los presupuestos que tenía. Solo se aprobaron 2 fases, la primera que conectaba Madrigueras con Albacete y por tanto toda la comarca de La Manchuela, los 40.000 vecinos y vecinas de los pueblos de La Manchuela, más otros tantos de La Manchuela conquense, podían tener el acceso en mejores condiciones de seguridad, de mejora de tiempos con la ciudad de Albacete y a la vez otros 20 kilómetros de salida de la ciudad de Cuenca hacia Albacete. Era un proyecto, como digo, que ya estaba aprobado, se habían hecho los estudios pertinentes, se habían hecho todas las licitaciones, se habían adjudicado esas licitaciones 100% a empresas de Castilla-La Mancha, por tanto, no solamente generamos empleo de la región, sino que todo pues el desarrollo de esa infraestructura quedaba en empresas de la región, y unos hicimos eso y otros hicieron todo lo contrario, deshacer lo que habíamos hecho. Podemos entender que las partidas presupuestarias se aquilaten, podemos entender que el proyecto se tendría que haber aminorado en el coste, podríamos entender que en vez de hacer 20 kilómetros se hicieran 10, podríamos entender que esa infraestructura se alargara en el tiempo, podríamos entender muchas cosas, pero lo que no entendemos es que se deje, primero, sin que esta infraestructura tenga visos a futuro de poder ser una realidad, se eliminen las licitaciones que estaban, se anule el contrato de la infraestructura, con lo que eso conlleva de devolución de intereses y devolución de penalizaciones a las empresas adjudicatarias, lo cual me gustaría saber, porque todavía no lo sabemos, cuánto le va a costar a las arcas de Castilla-La Mancha devolver esas contratas de manera unilateral, desvincularse del proyecto. Y no solamente nos dice la administración actual que el proyecto se paraliza, sino que además se cambia de trazado. Hay que decir que La Manchuela, tanto la de Albacete como la de Cuenca, ha sido una mancomunidad y una zona geográfica de Castilla-La Mancha que ha estado al margen de todos los desarrollos de infraestructura que se hayan podido realizar. Cuando se produjo el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, se quedó al margen, no hay conexión. Viven a la espalda de la comunidad vecina, que es la Comunidad Valenciana, una comunidad con la cual tenemos mucha relación empresarial, industrial y de todo tipo, y por tanto creemos que en este momento se haya anulado el proyecto ya es importante, pero además que se cambie el trazado todavía nos parece más grave. Porque estamos hablando de un proyecto que vosotros, digo, el Partido Socialista cifró en 530 millones de euros para 127 kilómetros. El Partido Popular critica que el coste por kilómetro era elevadísimo.
¿Vosotros qué opináis al respecto? El coste por kilómetro era el más barato de todas las comunidades limítrofes, al menos con las cuales habíamos comparado los costes. Esta era una autovía que costaba 3 millones de euros por kilómetro. Hay que decir que por cada kilómetro de infraestructura que se desarrolla se crean en torno a los 25 puestos de trabajo, que parece que eso se obvia y solo queremos ser líderes en enviar a trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha al desempleo, pero eso para nosotros era fundamental, mantener esa infraestructura, por un lado por la parte de desarrollo socioeconómico que genera para una comarca como La Manchuela, pero por otro lado también para el mantenimiento del empleo de nuestra gente, ¿no? 3 millones de euros es lo que costaba esa autovía por kilómetro. En la Comunidad Valenciana, en Murcia o incluso en Andalucía, el coste por kilómetro está entre los 4 millones y medio de euros por kilómetro. Por tanto, decir que, como se ha dicho por parte de la consejera actual de Fomento, que la autovía costaba 10 millones de euros por kilómetro, es rigurosamente falso, primero, y segundo, es faltar a la verdad, porque no hay que solamente haciendo la suma de los kilómetros que hay a 3 millones, que más o menos salía el coste de kilómetro más el IVA. Estamos hablando de que se iba a 500 y algo de millones de euros, por tanto, no se hacía de golpe, las arcas no se quedaban, como dicen, dejábamos la administración sin recursos porque se hacía por tramo, solo se hacían los 2 primeros tramos de licitación, y por tanto en estos momentos lo que sí que percibimos es que se genera una cortina de humo con el único objetivo de alargar en el tiempo esta infraestructura y además propiciando una infraestructura distinta que genera mayores problemas tanto en lo que es la seguridad vial, algo importante porque en estos municipios de la Manchuela hemos sufrido durante mucho tiempo problemas de seguridad vial. Eso se mejoraría, sino que también la opción que ponen encima de la mesa, que es el desdoblamiento de la Nacional 320, no tiene sentido. Aparte que ustedes han criticado también, Emilio, que supone una discriminación hacia los ciudadanos en general de la Manchuela, sobre todo albacetense, el hecho del cambio de trazado, ¿no? Absolutamente. Dejamos fuera del desarrollo socioeconómico a un porcentaje muy importante de vecinos y vecinas de nuestra comunidad autónoma. Porque al margen de los números, de los datos técnicos económicos, socialmente, ¿qué representa esta autovía? Y ya continúe, por favor. Pongamos el ejemplo de que en la comarca de La Manchuela hay muchísimas cooperativas agroalimentarias, especialmente en el sector del vino. Hay industria pesada importante, sobre todo en el sector energético, que aunque está pasando por una situación complicada en estos momentos, el desarrollo de la energía renovable seguirá en los próximos años al alza y, por tanto, esa industria de aerogeneradores, como pueda estar en la zona de Madrigueras, permitía primero que el tránsito de ese tipo de industria fuera mucho más rápido y segundo, más seguro. El hecho de encontrarte en la carretera con un camión que transporta un aerogenerador genera ya de por sí una situación compleja. Si eso lo hacemos a través de una autovía, mejora la seguridad vial. El hecho de que tengamos una autovía hasta Madriguera facilitaría a futuro que el propio Estado pudiera plantearse una comunicación más directa con la Comunidad Valenciana, que hasta ahora, como digo, no tenemos una infraestructura adecuada y, por tanto, generaría un desarrollo industrial y económico importante para esta zona y a la vez conectaría a Albacete, por tanto también la ciudad de Albacete se vería mucho más desarrollada porque el acercamiento de los vecinos de La Manchuela a Albacete en el acortamiento de las distancias sería mucho más fácil. En todo caso, de luego, lo que está claro por sentido común es que supone una dinamización importante para las zonas rurales en general, eso está claro. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, la alternativa de ir a desdoblar una nacional es algo que ya no se hace en España. En España, durante mucho tiempo, estuvimos desdoblando infraestructuras de carreteras nacionales vinculadas a zonas concretas de
de poblaciones donde generaban un problema tanto en el desarrollo futuro del territorio de esa población, problemas de conducciones eléctricas, problemas de conducciones sanitarias, y todo eso al final te lleva a una inseguridad vial mayor. Decir que vamos a llevarnos el desarrollo de la autovía a Cuenca por la Nacional 320 partiendo desde la Gineta, también estamos cargando en mayor medida la densidad de tránsito que hay desde la Gineta a Albacete. Cuando llega julio o agosto, todos conocemos cuál es la realidad de esa autovía, pues en mayor medida cargaremos el desarrollo de esa autovía, con lo cual polígonos como Campoyano y la propia Romica se ven afectados. Campoyana por la densidad y Romica porque acabamos de cerrar una obra como es el acceso por autovía desde Albacete a Romica, que necesita la continuidad de esa autovía para que en el tiempo no se devalúe y sufra pérdidas en la calidad de la autovía. Y segundo, creemos sinceramente que no se puede obviar a un porcentaje de población tan importante como es la gente que vive en La Manchuela. En términos generales, Emilio, usted como secretario de Organización del Territorio del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, los presupuestos del Estado para 2013, en lo que concreta a Castilla-La Mancha y particularmente a la provincia de Albacete, ¿cómo los ve? ¿Piensa que son cortos en cuanto a inversiones en infraestructuras, que son escasos o que simplemente no existen? No diría que no existen porque algo hay vinculado al refuerzo, sobre todo de carretera y seguridad vial en ese sentido, pero son muy escasos. La inversión pública en una población y en un territorio como es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es fundamental para el desarrollo socioeconómico de esta comunidad autónoma. Mucho del desarrollo socioeconómico de esta comunidad autónoma depende de una administración dinámica, ágil y que genera el círculo económico entre la administración y las empresas, y si no hay esa agilidad y ese dinamismo, las empresas que dependen en un porcentaje muy importante de la administración autonómica se ven abocadas o a irse de esta comunidad autónoma o a cerrar sus puertas. Por tanto, la administración no puede hacer oídos sordos a una realidad que es que muchas empresas y mucho tejido productivo de esta región depende y vive directamente de la administración, y por tanto tenemos que ser capaces de compaginar el ahorro del gasto con la dinamización industrial, la dinamización productiva de nuestra sociedad. Y creemos que parar de golpe un motor que iba en marcha, que podemos estar de acuerdo que tenía que ir al taller a recibir un reciclaje y una mejora de su funcionamiento, podemos estar de acuerdo, pero pararlo y dejarlo en el taller, dejarlo el coche aparcado en tu casa, eso al final hace que no tengamos capacidad de movilizar. Dado lo cual, y el hecho de que, según las políticas actuales del Partido Popular, la austeridad es lo que están llevando por bandera de su política de gobierno, y que esto va a continuar así, tal y conforme han dicho, casi que caiga quien caiga, ¿a qué vamos abocados en Castilla-La Mancha en los próximos 3 o 4 años? Si no se hace inversión pública. Dado que el sector privado está bastante deteriorado debido a, entre otras cosas, la falta de financiación por parte de la banca y dado a el enfriamiento de la economía en términos generales. Hay una realidad que es patente y clara. Nuestro tejido productivo, el músculo empresarial en Castilla-La Mancha está perdiendo fuerza. Cada día que pasa se cierran más empresas. No hay una política de apoyo financiero, no digo por las entidades financieras que estamos vinculados al sistema de la reestructuración bancaria en el que estamos inmersos, pero la propia administración tiene elementos suficientes para poder poner encima de la mesa apoyos, si no importantes, sí apoyos en aquellos casos en los que dramáticamente de no poner ese apoyo conlleva el cierre de empresas, como puedan ser el Instituto de Finanzas, como puedan ser todo lo que es el desarrollo de la administración pública para que nuestras empresas puedan externalizar, puedan tener una mayor dinamismo con otras comunidades autónomas, y en ese sentido no hay
actividad industrial por parte de la Administración para propiciar la mejora. Nosotros creemos que si no hay apertura de crédito, si además la Administración no solo ralentiza, sino que paraliza el desarrollo en infraestructura y el desarrollo en otras aportaciones como Administración, difícilmente en los próximos años vamos a ver una luz clara. El problema, pues que cada día se cierran más empresas, cada día se van más trabajadores y trabajadoras al desempleo, sufrimos el coste del desempleo, la Administración del Estado y de las comunidades autónomas, y creemos que si bien es cierto que hay que aquilatar el gasto, también es cierto que hay que propiciar que la actividad productiva siga funcionando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el gobierno actual de Castilla-La Mancha está solo, como bien decimos, inmiscuido en el déficit, solo analizando el rebaje de partidas sí o sí, cuando a veces habría que ir más a la letra pequeña y ver que el rebaje de partidas en una acción concreta obliga a llevar al desempleo a muchísima gente. Por tanto, el apoyo a las empresas, el apoyo a la industria es fundamental, ¿no? Nosotros hemos podido cometer errores, yo creo que hay que ser autocríticos y reconocerlo así. Creemos que en esta situación donde los mercados presionan como presionan, todos estamos obligados a llegar, bueno, pues a un aquilatamiento del coste y del gasto de la Administración, pero eso es compatible con tener posibilidades de dinamizar nuestro desarrollo productivo, nuestra industria, nuestros sectores básicos como es el sector de la agricultura, el sector de, sobre todo las pymes, las cooperativas, que la estamos dejando perder y no estamos haciendo nada al respecto. Uno de los sectores claves hasta hace pocos años, Emilio, antes de la crisis, era el sector de la construcción y derivados, vivienda de obra pública, vivienda de obra privada. De ahí que la burbuja al final estallara y de ahí que nos encontremos en esta situación en la que nos encontramos, particularmente en España. ¿Qué perspectivas hay de que la construcción, la obra pública sobre todo, vuelva a Castilla-La Mancha? ¿Qué esperanzas hay de que en todo caso las viviendas privadas, que todavía hay muchísimas, cientos de miles en España, se puedan vender? ¿Y cuál es el planteamiento a nivel vivienda en los próximos años? ¿Qué se va a hacer? ¿Se van a vender las que hay? ¿Se las va a quedar el banco para ponerlas en alquiler? No sé, ¿qué planteamiento tienen ustedes? ¿Qué visión global? ¿Qué análisis han hecho al respecto de la vivienda en general en la región? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es cierto que hay un parque móvil, un parque de vivienda importante en Castilla-La Mancha, pero también es cierto que hay una demanda importante de jóvenes, sobre todo jóvenes, que tienen necesidad de acceder a una vivienda digna y a una vivienda aquilatada en el coste. Por tanto, todo lo que sean políticas de activación del alquiler es positivo, nosotros lo valoramos positivamente, el que facilitemos el alquiler, sobre todo a nuestros jóvenes, también a aquellas personas que de una u otra manera han perdido su vivienda por desahucios o por cualquier circunstancia que le atañe en su desarrollo económico directo, pues facilitar ese alquiler que también pueda tener un aporte por parte de la Administración, un aporte también por parte de las entidades financieras que son propietarias de un volumen importante de vivienda, y en todo caso lo que sí queremos es que es necesario en estos momentos, justamente en estos momentos, estar con los más débiles. Y yo creo que los más débiles son aquellas personas que día a día tienen dificultades incluso para llegar a fin de mes, por tanto tienen dificultades para asumir el coste de una hipoteca. Yo creo que de la misma manera que pedimos a los mercados flexibilidad en el tiempo para asumir nuestras deudas como administraciones públicas, pedimos también a las entidades financieras flexibilidad para que los jóvenes, para que la gente que ha perdido un trabajo tengan tiempo suficiente para poder seguir asumiendo sus responsabilidades en el pago de esas hipotecas, pero no entendemos, creemos que no es de recibo el que gente que durante mucho tiempo ha cumplido, porque no puedan cumplir temporalmente, se vean abocados al desahucio, ¿no? Creemos que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo y nosotros, en esta realidad nueva en la que vivimos, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Cuántas veces se han sentido no haber, cuando ustedes gobernaban en el poder, no haber modificado la ley hipotecaria? ¿De cuántas veces se van a arrepentir de eso? Pues yo creo que
es una de las autocríticas que tenemos que hacer. Si bien es cierto que hicimos algo de control en la última etapa de gobierno socialista en cuanto a la liberación del suelo, es cierto que no supimos atajar a tiempo el problema de la burbuja. Teníamos que haber pinchado directamente en mayor medida el proceso de la burbuja, pero también es cierto que no éramos los únicos elementos que participaban. También estaban los grandes grupos inversores, las entidades financieras, que teníamos que haber llegado a un consenso mayor, ¿no? Creo que ese sigue siendo una asignatura pendiente. Junto a esta asignatura de la construcción sigue siendo una asignatura pendiente el modelo energético que tiene este país. Es decir, no nos cuesta mucho dinero la energía, tanto la luz como el gas, a las empresas. Pagamos mucho dinero por el desarrollo energético de este país y creemos que durante los últimos 30 años se han acometido, desde mi punto de vista, políticas erróneas en la relación entre la generación de la energía, por tanto, las empresas energéticas, las empresas que distribuyen y comercializan la electricidad y las administraciones públicas, que tendríamos que haber velado en mayor medida por los intereses de los ciudadanos y por los intereses de las industrias. Por tanto, creo que ese sigue siendo una asignatura pendiente, junto con la de reordenar el sistema del sector de la construcción en España. Emilio, si se han perdido unos 3 millones de puestos de trabajo más o menos en los últimos 4 años o 5 años, vamos a poner 3 millones de puestos de trabajo aproximadamente, hemos de recordar a todos nuestros internautas que según la encuesta de población activa estamos ya en cerca de 6 millones de parados, 5 si nos atenemos a las estadísticas del Instituto Nacional de Empleo. ¿Es así, verdad? Así es. ¿Cómo podemos reciclar a esos 3 millones al menos de parados, o la mitad, ya no voy a decir 3 millones, para que se metan en otros sectores que no sea el de la construcción, que son básicamente de donde se han perdido? Y en todo caso, ¿qué sectores son? Quiero decir, ¿cuál es el futuro que le queda a España? ¿En qué sectores? Porque claro, el ciudadano necesita una esperanza. Todo el mundo dice que esto se va a solucionar, que esto se va a arreglar. A últimos del año que viene, posiblemente, según el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, las esperanzas de la economía española sean otras. Si no estamos quizás en el crecimiento del 2%, que son datos y porcentajes para que se cree empleo, al menos sí que no se va a destruir. Pero yo lo que me pregunto, y muchos se preguntan, es ¿y dónde? Es decir, ¿pero por qué se va a solucionar esto? ¿Qué sectores son los que están convulsionando de alguna forma o se van a convulsionar cuando llegue ese final de año de 2013 o principio de 2014? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo? ¿Por qué? Es que esto no es tan fácil. Es que crear un puesto de trabajo es muy difícil. Comparto absolutamente el análisis y lo que tenemos que decir nosotros al respecto es, primero, es necesario que se abra el crédito. Por tanto, quien tiene el dinero tiene la obligación no solo ética y moral, sino la obligación de desarrollo socioeconómico de la Unión Europea, no solo de España, de todos los países del entorno de Europa, de abrir el crédito cuanto antes, porque si no se abre el crédito, difícilmente las empresas pueden generar empleo. Segunda, España ha pivotado durante mucho tiempo en sectores concretos, como podía ser el sector de la construcción, que acogía en su seno en torno a 3.700.000 trabajadores, sobre un sector que en su propia lógica debería de estar vinculando a 800, 900.000 trabajadores, no más. El hecho de que tuviésemos 3.600.000 trabajadores en el sector de la construcción, y directo e indirectamente, ha hecho que esos 3 millones de parados que ha subido el desempleo en España vengan en un porcentaje casi muy elevado de personas que han dejado de estar en la construcción. Pero el problema no es solamente ese, el problema es que además se han ido a un limbo un porcentaje muy alto de nuestros jóvenes que dejaron de estudiar para dedicarse a la construcción y que en estos momentos están, que no saben por dónde ir.
Pero además también tenemos a mucha gente, mayores de 45, 50 años, que han sido expulsados del sector productivo y que tampoco saben a dónde ir. Yo creo que tenemos la responsabilidad, los políticos, pero también los agentes sociales, las entidades financieras, de buscar un acuerdo que nos permita buscar un modelo productivo distinto al que en estos momentos tenemos en España. Hay sectores que pueden tener alternativas, como puedan ser nuevos yacimientos de empleo en tecnológicas, como pueda ser una mejora del turismo con mayor calidad que permita que mucho turismo que en estos momentos está en el norte de Europa, de África, pueda estar vinculado en mayor medida a España, pero para eso necesitamos una mejora de calidad de nuestro turismo y sobre todo lo que necesitamos es formación para que nuestros jóvenes y nuestros mayores que en estos momentos están fuera del circuito productivo tengan esa alternativa. Y si no apostamos por la formación, si no apostamos por el I+D, difícilmente podremos tener ese desarrollo. Sí, pero fíjese que apostando por la formación dicen en Europa que la gente, los niños, niñas, que aproximadamente con 9, 10 años, que son los menos cultos, entre comillas, de toda Europa. No tienen la formación adecuada en ciencias y en matemáticas y en lengua y en cosas de este tipo. Es decir, el fracaso escolar es terrible. Es terrible y es otra de las autocríticas que tenemos que hacer nosotros como Partido Socialista, pero yo creo que toda la clase política. Porque eso sí que emana directamente de las decisiones políticas que se puedan tomar. El control del dinero quizás no tanto, porque el dinero lo tiene quien lo tiene, pero la decisión política para definir cuál es el desarrollo educativo de un país sí que lo tenemos nosotros. Y por situaciones ilógicas hemos dado pie a que se generen diferentes leyes educativas que cada vez que gobierna uno y llega al otro partido la modifica, que no hay un consenso mínimo en este sector y que creo que hasta que no consigamos esa unidad de criterio, difícilmente tendremos una calidad en la enseñanza que al final y a la postre es lo que nos va a permitir un mayor desarrollo productivo como país. Permítame que le haga una pregunta, Emilio. ¿Cuándo va a ser posible que tanto, sobre todo los grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, se pongan de acuerdo en realizar determinados pactos de Estado, ahora diré cuáles, en vez de aplicar filosofías idealistas a ultranza por encima de los intereses de los españoles? Quiero decir, ¿por qué no se ha hecho un pacto de Estado por el agua? ¿Por qué no se hace un pacto de Estado por la educación, por la enseñanza? ¿Por qué no se hace un pacto de Estado por la sanidad? ¿Por qué no se hace todo eso? Yo creo que un pacto de Estado por la educación y por la sanidad se hizo... ¿Sabe usted los sistemas educativos que llevamos en los últimos 30 años? Sí, soy consciente de ello. Pero tenemos que decir que la sanidad en España, hace 5 años, a quien le preguntaras de Europa y de América, la ponían como ejemplo de desarrollo sanitario y de solidaridad en el ámbito sanitario. No puede ser que algo que ha sido un ejemplo, por tanto se han hecho bien las cosas en materia sanitaria, hemos conseguido que nuestros conciudadanos tuvieran una sanidad de calidad, de la noche a la mañana se desmantele. Eso no tiene lógica. Y en el desarrollo educativo, quizás, si a bien yo, y es una opinión que creo que mucha gente puede compartir, el desarrollo autonómico ha generado mayor igualdad entre los territorios del Estado, también la educación ahí ha tenido quizás filtraciones que han hecho que los territorios autonómicos se posicionaran de una u otra manera con respecto a la mejora de la enseñanza en el Estado, y eso ha hecho que quizás esos pactos mínimos no se diesen. Sí. Pero yo creo que estamos en un momento en el que debemos de ser todos responsables, los políticos, los padres de alumnos, los profesores, yo creo que en definitiva todo el tejido del Estado tiene que ser suficientemente consciente de que y yo así lo siento, es una rémora muy grande que estemos los últimos de la cola
en la calidad de nuestra enseñanza, y nos debería de dar, debería de poner la cara un poco colorada, porque creemos que la inversión que se hace en enseñanza es importante, y sin embargo digamos, la calidad de esa enseñanza no es equitativa a la inversión que se genera. Por tanto, en otros países con menos inversión económica se consigue un mayor grado de calidad, y por tanto en algo estamos fallando. Usted, como responsable de infraestructura del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, Emilio, no sé si quiere o no mojarse al respecto en materia de agua, me refiero al respecto de lo que puede ser, de lo que fue o de lo que podría haber sido el Plan Hidrológico Nacional, y en todo caso, ¿qué perspectiva ve, qué análisis puede hacer para el futuro del agua en Castilla-La Mancha? Concretamente el trasvase Tajo Segura. Bueno, yo creo que a Castilla-La Mancha, y con esto no quiero ser excesivamente regionalista, pero a Castilla-La Mancha nadie le puede dar lecciones de solidaridad intracomunitaria, ni en materia de agua, ni en materia de energía, que yo creo que hemos aportado pues el mayor porcentaje de energía renovable a nuestro estado, y sin embargo nos viene un cementerio nuclear a la comunidad autónoma que más energía renovable aporta. En materia de agua nos pasa lo mismo. Yo creo que las cabeceras de nuestros ríos, si usted visualiza fotografías de finales del siglo XIX, ve cómo la gente se bañaba en el Tajo a sus pasos por Toledo o por Talavera. La gente utilizaba el río como espacio de ocio. En estos momentos sería impensable. Y eso se produce no porque el desarrollo de mala praxis ecológica se dé en Castilla-La Mancha. Ya el río Tajo, cuando viene de Madrid, ya viene mal. No trae el caudal suficiente para que ese río se pueda depurar con las condiciones mínimas de densidad de caudal. Por tanto, entiendo y seguimos siendo solidarios con el resto de territorios de España, pero de la misma manera que es bueno que exista un desarrollo agroalimentario en las comunidades vecinas, también es bueno que en Castilla-La Mancha se pueda dar un desarrollo socioeconómico también en el sector agroalimentario o en el sector turístico o en cualquier otro sector que pueda ser interesante, en el cual el agua tenga que ver, y yo creo que en esto es importante. Nosotros hemos hecho una defensa a ultranza, el gobierno socialista hizo una defensa a ultranza en el trasvase Tajo Segura. Creemos sinceramente que no solamente el trasvase Tajo Segura, también tenemos el Júcar, que nos afecta en un porcentaje importante a Albacete, y también está siendo Castilla-La Mancha, en este caso, solidaria con las comunidades vecinas. Yo creo que es necesario que todos nos pongamos en la mesa, pero que también permitamos que Castilla-La Mancha no solamente decida, sino que tenga capacidad de un desarrollo socioeconómico mayor del que tiene en la defensa del agua. Si ustedes vuelven al poder, ¿acabarán con el trasvase Tajo Segura, sí o no? Yo creo que el trasvase Tajo Segura ha cumplido su función. De hecho, es de las grandes cuencas españolas la única que sigue cumpliendo con una función que creemos que está ya caduca. Por tanto, habría que buscar alternativas para que otras cuencas pudieran también colaborar solidariamente con el Estado. Sí. Entonces, ¿acabarían con el trasvase Tajo Segura? Pues entendemos que es una opción que está ahí, que habrá que analizarla, pero siguiendo siendo solidarios, decimos que los niveles de trasvase tienen que ser acordes con la demanda de caudal que tiene esta cuenca. Ya para acabar, Emilio, me gustaría hablar algo concreto de Albacete. Usted también es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Albacete, ya a nivel local, que quizás sea lo que más nos afecte a los ciudadanos albaceteños. En la cercanía, me refiero, lógicamente. Ustedes han hablado con los vecinos de Albacete al respecto de un plan de ajuste, de la ampliación de la zona azul, de los servicios de autobuses, y en muchas cosas no están de acuerdo. Un análisis me gustaría al respecto que hiciera de todo esto, por favor. Bueno, nosotros seguimos pensando que reducir, por un lado, presupuesto en este caso del ayuntamiento, y además conseguir que esa reducción la tengan que pagar los vecinos y vecinas de la ciudad, no nos parece adecuado. El transporte urbano en Albacete en la última década ha sido un transporte que ha sido capaz de llegar a todos nuestros barrios de la ciudad.
Una vez que llegaba, hemos sido capaces de incentivar el uso del transporte urbano, y aunque podemos entender que hay que aquilatar el coste del servicio, lo que no podemos entender es que se duplique el precio del billete a la gente que habitualmente utiliza el autobús, y sin embargo, si usted o yo cogemos el autobús de manera esporádica un solo día, solamente nos suban el precio del autobús un 10%. Cuando a nuestros mayores que no pagaban el autobús, y puedo entender que digamos, oye, pero todo el mundo tiene que analizar el coste y que todo el mundo colabore. Muy bien, pues hagamos un desarrollo por rentas, que es lo que nosotros le planteamos al ayuntamiento, y que aquellos mayores que tuvieran, no es lo mismo una pensión mínima de jubilación que está en torno a los 500 euros, comparándola con una pensión máxima de jubilación, que hay muchos mayores que están en ese entorno, que puede estar en los 2.000 y algo de euros. Por tanto, no podemos pedirle el mismo esfuerzo a los mayores, sobre todo a los mayores que en estos momentos están atendiendo con su pensión mínima de jubilación a los hijos, a los nietos, están sufragando costes de copago de farmacia, de copago sanitario, que al final hacen que no tengan capacidad para llegar a final de mes. Por tanto, en ese sentido creemos que ha sido una política errática por el mero hecho de querer cobrar más para paliar el coste del servicio, porque al final lo que hemos conseguido es que la demanda baje en un porcentaje muy importante y por tanto el ingreso baja. No siempre subiendo los precios se consigue más ingreso, porque si subes los precios desmotivas la utilización del transporte público, hace que la gente no lo utilice y por tanto no consigues ese objetivo. Así se lo dijimos. En relación con la zona azul, yo puedo entender que la zona azul en su momento se crea para que el casco del centro tenga una mayor fluidez en la movilidad, pero claro, es que hemos pasado de tener 1.500 plazas de zona azul y roja a tener el doble, 3.500 plazas. ¿Cómo se consigue esto? Ampliando en mayor medida la zona azul a zonas que no son centro, pero además incorporando dos espacios muy importantes de aparcamiento como son los Hospital General de Albacete y el Perpetuo Socorro. ¿Qué ocurre? Que si tú vinculas 450 plazas más de zona azul y roja a un barrio como el Hospital, donde no hay garaje colectivo, porque es un barrio que los garajes son individuales en un porcentaje muy, muy importante, que además hay un parking en el sector de la Facultad de Medicina, que se está haciendo otro parking dentro del propio complejo hospitalario, no entendemos que se tengan que generar 450 nuevas plazas de zona azul, que el único objetivo que se persigue es ingresar más dinero a las arcas municipales, que si se ingresaran y con ese dinero lo destináramos a mantener el transporte urbano, aún podríamos entenderlo. Pero no, se sube el doble el transporte urbano y se triplica la zona azul en la ciudad de Albacete. No se entiende. Pues Emilio Sáez, ha sido un verdadero placer charlar con usted, que nos haya hecho estos análisis a nivel nacional, regional y también local, y pues nada, que tiene usted aquí su casa para lo que quiera. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes pues les emplazamos a una nueva edición de estos encuentros digitales, siempre por internet, desde la Cerca Televisión. Que sean muy, muy felices. Muchísimas gracias.